Bendito es el Señor para siempre. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Bendecimos al Señor, honramos a Dios que nos da este privilegio de que un día más podamos venir delante de Él, amén, para compartir su santa palabra, reunirnos por esta plataforma, interceder los unos por los otros, clamar a nuestro Dios y enseñar su santa palabra para nuestra edificación. Así que oremos, mis hermanos, en esta noche para que el Espíritu Santo nos guíe, amén, conforme a la voluntad de Dios en todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos da de podernos reencontrar, Señor, para así ser bendecido, Dios mío, por ti, por tu santa palabra. Bendice, Señor, este pueblo, bendice a mis hermanos. Págale, Señor, a cada uno ese trabajo que están haciendo, Dios mío, de instar a otros a buscarte, de que cada uno de nosotros reciba, Dios mío, esa bendición tuya, Padre. Y esto es porque nos animamos los unos a los otros con tu santa palabra. Bendícenos, Dios, y prospéranos. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nosotros sepamos ser obedientes a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis santos hermanos. Pues vamos a considerar en esta ocasión este tema que se llama los Nicolaitas, o más bien la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué es esto? Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué está pasando con cada uno de estas personas, ¿verdad?, que siguen esta doctrina tan rara, tan errática, tan contraria a la palabra de Dios, pero que se había introducido, vamos a decir, en la iglesia primitiva. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Bueno, vamos a la palabra que dice en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Cristo aborrece esa doctrina. Por eso Cristo está hablando en estos términos, aunque ya sabemos que le ha dicho a la iglesia de los Efesios, dentro de todas las cosas lindas que tiene la iglesia de los Efesios, le dice: pero ustedes tienen esto, que aunque han ido perdiendo el primer amor y tienen que ponerse a tono por eso, les dice aquí el Señor Jesús, dice: pero tienen esto, que aborrecen las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cristo aborrecía esa obra, la obra de los Nicolaitas, que era una obra paralela a la obra de los que seguían la doctrina de Balaam, que estaba muy infiltrada aquí en esa región de lo que ahora se llama Turquía, que fue donde se desarrollaron más las iglesias, pero también donde más se desarrollaron esas falsas doctrinas. Por ejemplo, hablando de esta doctrina de Balaam, que era muy similar en cuanto a conducta se refiere, aunque tienen diferentes corrientes, amén, orígenes. Dice aquí la palabra en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, ese tipo de liberalismo lo seguían también los Nicolaitas. Lo único que los Nicolaitas, pues, eran con un libertinaje
con un libertinaje aprendido por alguien que había sido instruido en la palabra de Dios y que ahora ha formado una secta, la secta de los Nicolaitas. Eso sí sabemos, hermanos, porque aunque la Biblia no nos da mucho detalle de esto, pero nosotros encontramos que Ireneo, ese varón de Dios que siendo de la iglesia de Esmirna, fue enviado a Lyon, a lo que ahora se llama Francia, amén, parte de Francia, ¿verdad? Y en ese lugar, pues, lo enviaron como un pastor y se fue desarrollando, trabajó arduamente en ese lugar hasta que alcanzó el rango de obispo en esa zona, amén. Pero Ireneo escribe sobre estas personas, sobre los famosos herejes de aquí, Nicolaitas, amén, que se han apartado de las cosas de Dios y que están enseñando una doctrina libérrima ahora, amén. Recordemos que Ireneo pues vivió con Policarpo, amén, y que Policarpo vivió también o fue un discípulo del apóstol Juan, de manera que estamos hablando de alguien que estuvo bien cerca de los días apostólicos. Y por eso le creemos y sabemos que sus testimonios pues han pasado de generación en generación y han quedado escritos para explicarnos a nosotros de estos temas. Amén. Así como también Tertuliano, que vino después y que también escribió sobre los Nicolaitas. Pero bueno, según Ireneo, los Nicolaitas tienen su origen en Nicolás. Recuérdense que Nicolás es el hombre que se trajo a trabajar como un obrero en la iglesia primitiva. Amén. Dice que era un diácono de la iglesia primitiva, era uno del grupo de los 7. Amén. Y que Nicolás, que así se llamaba en Hechos capítulo 6, el versículo 4, se menciona él aquí. Dice que él se apartó, dice Ireneo y dicen los otros antiguos escritores de esas épocas, amén, que él se apartó de la doctrina apostólica y fundó una secta herética, amén, en lo que hoy es Turquía, por supuesto, amén, y enseñaba que la gracia cancelaba la ley, que la gracia nos da la libertad a nosotros para hacer todo lo que nosotros querramos, porque estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Dice, en la gracia tenemos libertad y se puede vivir sin ponerle freno a los deseos de la carne. Por eso él promovía el libertinaje. De ahí que nosotros tenemos, hermanos, que los escritores, los últimos escritores del Nuevo Testamento, pues, hacen tanto énfasis en esta parte que se había filtrado en la doctrina. Por ejemplo, nuestro hermano Judas, en su único capítulo que tiene, en el versículo 4, dice él aquí, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos, amén, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así que este tipo de individuos, hermanos, ya era muy común en los días primitivos. La iglesia primitiva estaban trabajando, se estaban moviendo, amén, para corromper a la iglesia de Cristo. Y se metían en las iglesias y formaban grupos exclusivos. Se sentaban con los demás al principio,
Ya sabemos que después lo echaron, pero fíjense, por ejemplo, en esa iglesia de Pérgamo, estaban allí retenidos, vivían ahí, convivían con los hermanos, comían con ellos y actuaban entre ellos, y los retenían ahí en la iglesia, si sería para tener grupo o para que no se formaran ciertos escándalos al irse uno, que se llevara a otros. Bueno, cuántas cosas pudieran pasar, pero lo que dice aquí en la palabra de Dios es que ellos los retenían. Amén. Ahí. Aún ellos que tenían esa doctrina perversa de los nicolaitas, que nosotros encontramos, amén, que el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, su capítulo 5 y 6, nos va a hablar de esto mucho, nos va a enseñar que eso de la gracia hay que tenerle mucho cuidado, porque mire como nos dice aquí, bendito sea Dios para siempre. Dice, pero la ley, dice más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjense cómo se aprovechan estas personas tratando de trastornar la palabra de Dios. Amén. Pervertirla, corromperla. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Ahora dice el apóstol en el capítulo 6 del libro de los Romanos, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol aquí, entonces perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde. Es una mala interpretación la que se ha hecho aquí del capítulo 5:20, donde dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ya sabemos, hermanos, que en el tiempo adecuado en que el mundo estaba más perdido, amén, que fue el tiempo que Dios tenía diseñado para que viniera Cristo al mundo, y apareció nuestro Señor Jesucristo como estaba previsto que iba a venir, amén, a salvar a la humanidad. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Por eso es que el apóstol dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por esto, hermanos, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, en el sentido de que la gracia es superior al pecado, pero no nos está mandando a nosotros a que pequemos, a que incentivemos el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice el apóstol, de ninguna manera. Bendito sea Dios para siempre. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos nosotros otra vez? Seguiremos en esto, en el pecado, porque así dice la palabra de Dios. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan a su concupiscencia, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, porque verdaderamente la ley no fue suficiente para aplastar completamente el pecado, no fue suficiente. Por eso es que el apóstol trae esto a colación. Lo único que es suficiente, lo único que es capaz de destruir el pecado se llama Cristo. Después nadie lo ha podido hacer. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que nosotros estamos llamados a vivir en la vida de santidad, de pureza. Jamás en la vida nosotros podemos ver cómo apreciaron estas personas que interpretaron que cuando hay mucho pecado, pues va a abundar mucho más la gracia, y que por eso hay que incentivar el pecado para que la gracia abunde. Dice aquí la palabra de Dios,
de ninguna manera, jamás en la vida. Amén. ¿Cómo vamos a ensuciarnos nosotros con las cosas del pecado para que la gracia abunde? Eso no tiene ningún tipo de sentido, dice el apóstol acá. Pero bien, volviendo a estos individuos que llegaron a corromper la iglesia primitiva, se introducen estos grupos y viene la enseñanza directa del Señor Jesucristo, que trae esta revelación a través del apóstol Juan. Amén. Y el apóstol Juan trae todas estas enseñanzas a las diversas iglesias, a los diversos ministerios que se estaban moviendo por lo que ahora se llama Turquía. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y en toda esa región, pues, ya sabemos que fue donde la iglesia más creció al principio. Amén. Pero ¿qué ocurre? Que allí precisamente es donde el enemigo lleva todas estas doctrinas. Hemos visto nosotros en nuestros tiempos ahora, hermanos, el grado de corrupción, de apostasía que reina entre líderes y miembros de muchas congregaciones. De todas las congregaciones hay corrupción en este tiempo. Pero precisamente es el tiempo de nosotros pararnos con la palabra de Dios y traer la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que hay este libertinaje y la persona se considera que puede hacer de todo, pero Dios no lo va a castigar por eso, la Biblia habla y llama a su pueblo a vivir en santidad, a vivir en pureza. Por eso que el apóstol aquí nos ha recalcado esa parte. Amén. Nosotros, dice aquí, no podemos perseverar en el pecado. De ahí nos sacó el Señor. Ahora Dios nos llama a una vida apartada, a una vida santa, a una vida que agrade al Señor, que imite a Dios, como dice la Biblia. Así como Dios es santo, así como Dios es santo, Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Y son cosas que alejan a mucha gente también, porque mucha gente considera que somos muy estrictos con esto, que somos muy exigentes. Hay personas que se van de las iglesias y dicen, no, yo no puedo vivir, o yo no puedo estar allí en una iglesia que exija tanto, que exija tanta santidad. Yo no puedo estar en una congregación que le exija a los jóvenes tanto. Bendito sea Dios para siempre. Es algo, hermano, mire, que siembra la corrupción en los grupos. ¿Por qué? Porque las personas dicen, si van a ser como tal iglesia que son tan exigentes, que viven hablando de tanta santidad, de tanta pureza, y en vez de tratar otros temas que nos entretengan con otras cosas, no, pero hermanos, la Biblia nos responsabiliza a todos nosotros a que llamemos al pecado, pecado, y que llamemos a la santidad, santidad. Dios nos demanda santidad en todo, a cada uno de nosotros. No podemos nosotros corromper lo que Cristo ha comprado con tanto sacrificio, lo que la palabra de Dios tanto nos llama a vivir en esta vida como está escrito aquí. Amén. Dice la Biblia, porque el que ha muerto, oiga bien, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Porque nosotros fuimos plantados, dice, juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo cuerpo o nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más en el pecado. O sea, la Biblia nos llama a vivir en santidad, a vivir en pureza, hermanos, a vivir haciendo la voluntad de Dios, buscando esa voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Amén. Que la palabra aquí nos enseña a que se vive en santidad. Por eso a esta iglesia de Pérgamo el Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que tiene oído, escuche. Llámese a santidad el que tiene oído, dice aquí. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Así que esta es la enseñanza del Señor, hermanos. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios a nosotros. Que tengamos cuidados con estos grupos de personas que se ponen diferentes nombres. No se van a llamar nicolaitas hoy en día. No van a entrar a la iglesia diciendo, aquí hay un nicolaita, yo soy un nicolaita. No, pero llevan el principio de Nicolás. Llevan ese principio de corrupción. Llevan ese principio de libertinaje, de hacer lo que quieren, de vivir como quieren, amén, sin tomar en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a que nosotros tengamos ese cuidado único, hermanos, amén, de no dejarnos corromper por nadie, de no imitar al que hace lo malo, de no imitarlo, porque Dios lo está mirando y Dios va a traer juicio sobre cada uno de aquellos que no se arrepienten, que no obedecen al Señor, que no buscan la presencia de Dios en su vida, sino que se corrompen y aman la corrupción y aman ese libertinaje que no es aprobado por Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a que nosotros revisemos cada día la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un freno contra el pecado. La palabra de Dios es la que nos guía, amén, a vivir en esta santidad a la cual el Señor nos ha llamado a vivir. Amén. Que Dios le bendiga ampliamente a todos y nos prospere y nos ayude. Oremos a Dios, hermanos. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a vivir conforme a ella. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es la que nos enseña, es la que nos guía, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Señor, en el nombre de Cristo, permite que estas palabras en esta noche, Dios mío, calen en lo más profundo de nuestros corazones. Y nosotros, Dios del cielo, nos aferremos a ella. Y nosotros estemos, Dios del cielo, buscando tu rostro cada día en espíritu y en verdad, prestando atención a tu palabra, enseñando, Señor, a cada uno, Padre Santo, los que nos quedan cerca, Padre Celestial, que nosotros los podamos instruir a que tu palabra, Dios mío, entre a lo más profundo de nuestros corazones y el temor de Dios crezca en nuestras vidas. Bendícenos, Dios, bendice tu pueblo. Mira este pueblo aquí congregado a través del Señor de esta plataforma. Bendícele, Señor, y prospérale, Dios, a cada uno de estos hogares. Guíanos, Señor, y bendícenos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Aleluya. Gloria.